Conmigo van a tener la primera hora y la segunda hora van a volver a tener con el profe Dante. Creo que es materiales peligrosos. Y bueno, vamos a continuar. Vamos a iniciar la clase, mejor dicho. Nuestra parcial es el 17 de septiembre y la final es el 8 de octubre. Bueno, ya le anoté presente a Mari, Jackie y Eladio. Me sale un iPhone y no sé quién es. Si me dice su nombre, por favor. ¿Quién es? Annalise. Hola Ana, ¿qué tal? Tanto tiempo. Bueno. Hola, profe. Bueno, como les dije, mi materia es enfermedades laborales. Vamos a tocar la ley 5.804. Voy a pasarle la ley completita, que es la que vamos a analizar. Les voy a compartir. ¿Dónde está mi ley? Acá está. Tengo en PDF esta ley. Que es la ley 5.804, que establece el Sistema Nacional de Prevención de Riesgos Laborales. ¿Pueden ver? ¿Pueden ver? Todavía no aparece, profe. ¿Cómo les aparece aquí? Ahora sí. Bueno. Bueno, el Congreso de la Nación Paraguaya sanciona con fuerza de ley la ley 5.804. Bueno, sanciona esta ley que habla acerca que establece el Sistema Nacional de Prevención de Riesgos Laborales, que habla sobre las enfermedades laborales. Y en su artículo primero establece que la presente ley tiene como objeto reglamentar la aplicación de lo previsto en el Código del Trabajo relativo a la seguridad, higiene y comodidad en el trabajo mediante la implementación del Sistema Nacional de Prevención de Riesgos Laborales. Bueno, se crea este sistema con, con normas y procedimientos destinados a ¿qué? A prevenir, proteger y a atender por sobre todas las cosas a los trabajadores, ya sea en entidades públicas o entidades privadas, de los efectos de las enfermedades y los accidentes que pueden ocurrir con ocasión o como consecuencia de un trabajo que desarrolle. Entonces, ¿esta ley para qué está? Para establecer las normas y procedimientos dentro de los cuales se van a ajustar los trabajadores, ya sea del sector público o privado, que puedan surgir, por ejemplo, enfermedades laborales o accidentes laborales durante su trabajo dentro de la institución. El artículo 2 habla de las características del Sistema Nacional de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene las siguientes características. A, la dirección, orientación, control y vigilancia queda a cargo del Estado mediante los mecanismos previstos en esta ley y el Código Laboral del Trabajo, en lo que fuera aplicable. Todos los empleadores gradualmente deberán ser incluidos en el Sistema Nacional de Prevención de Riesgos Laborales. La participación de los trabajadores dependientes es obligatoria para todos los empleadores. La relación laboral implica el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Sistema Nacional de Prevención de Riesgos Laborales conforme sea dispuesta por la autoridad de aplicación. Los empleadores y trabajadores afiliados al Instituto de Previsión Social o a cualquier otro fondo o caja provisional o de seguridad social a la vigencia de la presente ley harán parte del Sistema Nacional de Prevención de Riesgos Laborales, que por esta ley se organiza
Bueno, acá establece cuáles son las características del Sistema Nacional de Prevención de Riesgos Laborales y habla también acerca de la participación, ya sea de los empleadores, de la participación de los trabajadores dependientes, así como la relación laboral que puede subsistir eh, entre las autoridades de aplicación. Las autoridades de aplicación saben que es a través del Estado, que es a través del Ministerio del Trabajo. Luego tenemos un artículo 3 que habla de los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos gracias Carmen, cuáles son los objetivos del Sistema Nacional de Prevención de Riesgos Laborales? Y tiene como objetivo los siguientes puntos. Establecer las actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar las condiciones. Bueno, ¿cuál es el trabajo principal de este Sistema Nacional de Prevención de Riesgos Laborales? Primeramente, ellos tienen que realizar actividades que promocionen y prevengan accidentes tendientes a mejorar ¿qué? Las condiciones de trabajo de los trabajadores, así como de su salud, de la población trabajadora, protegiéndola contra los riesgos derivados de la organización del trabajo que puedan afectar la salud individual o colectiva en lugares de trabajo tales como físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, saneamiento y de seguridad. Bueno, en cuestiones de enfermedades laborales, donde habla acerca de la ergonomía, por eso tuvieron ustedes esa materia. Y también psicosociales y tuvieron la materia psicología laboral, donde establece estos puntos. Luego tenemos un punto B, que habla acerca de la reglamentación de las obligaciones frente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Saben que hoy por hoy está el sistema que, entre comillas, promociona la prevención y la promoción, por supuesto, de las actividades laborales, pero hoy en día es letra muerta. Ocurre demasiados accidentes y si vamos a hablar de IPS, deja mucho que desear en cuanto al servicio en atención de los trabajadores que están afiliados a IPS. No hay una buena atención médica por más de que ese trabajador aporte a dicha entidad el 9% y la parte patronal del 16,5%, creo que el 16%. No hay unas políticas públicas que puedan fortalecer la atención de buena manera, por llamarlo de alguna forma, a los asegurados de IPS. ¿Me pueden escuchar bien o salgo entrecortado? Sale bien, profe, se entiende. Bueno, me avisan si sale cortado porque de repente me sale internet inestable. Bueno, reglamentar las obligaciones frente a la contingencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Fortalecer las actividades tendientes a establecer el origen de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales y el control de los agentes de riesgo ocupacionales. Fortalecer las actividades tendientes a establecer el origen de los accidentes de trabajo. Por eso es que hoy por hoy es importante la figura del técnico en gestión de riesgos laborales, porque ¿qué es lo que realizan ellos? Verifican cuáles son los posibles accidentes que pueden ocurrir dentro de las instalaciones, ya sea del sector público o del sector privado. Por cada 100 trabajadores se necesita un técnico de gestión de riesgos laborales para poder establecer los puntos para poder, por llamarlo de alguna forma, subsanar la falencia en cuestiones de seguridad que hay, por ejemplo, en esa institución, en esa empresa, ya sea pública o privada. Aplicación progresiva de los componentes y herramientas técnicas previstas en esta ley, que hacen parte del Sistema Nacional de Prevención de Riesgos Laborales, sean estas con relación de dependencia o independientes y tanto de personas físicas o jurídicas del sector privado como del sector público.
Entonces, esos son los objetivos. El artículo 4 habla acerca de las definiciones. A los efectos de la presente ley se entenderá por prevención. No sé si ya ustedes desarrollaron ya este alguna vez o el profe le habló o no. ¿Ya tocaron alguna vez en alguna materia estos conceptos? Prevención, riesgo laboral, daños derivados del trabajo. Sí, profe, en casi todas las materias tocamos estos conceptos. Bueno, estas definiciones están dadas por esta ley. La prevención, ¿qué es? Es el conjunto de actividades adoptadas por la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. Riesgo laboral, ¿qué es? A la posibilidad de que es, bueno, a la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Este es el famoso accidente laboral en el lugar del trabajo. En ese caso, corre por cuenta de la empresa indemnizar al trabajador que sufrió un accidente en su área de trabajo. Daños derivados del trabajo. Las enfermedades, patologías, lesiones originadas por la actividad laboral de manera directa o indirecta. Riesgo laboral grave o inminente. Es aquel que se materializa en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud y o integridad de los trabajadores. Por ejemplo, riesgo laboral grave e inminente. Está desarrollando una actividad que es nociva para su salud, pero a priori no le hace nada al trabajador, sino sí sufre lesiones a largo plazo. Entonces eso es un riesgo laboral grave e inminente que por la condición o de su trabajo o lo que está realizando, él está, por ejemplo, aspirando cosas nocivas para su salud, que si bien no le hace daño al principio, con el correr del tiempo va deteriorando su salud. Procesos, actividades, operaciones, equipos o productos potencialmente peligrosos a aquellos que en ausencia de medidas preventivas específicas puedan originar riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores que los desarrollan o utilizan. ¿Qué es equipo de protección personal? Cualquier elemento destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. Bueno, equipos de protección son esos equipos que cuando el trabajo es riesgoso o es peligroso, la propia empresa te provee para poder protegerte. Pero hay algunos trabajadores que no usan sus equipos de protección en el momento que, por ejemplo, suben, suben a lo alto de, qué sé yo, de un edificio para hacer una actividad, se le entrega el casco, el arnés y de repente si va a manipular energía eléctrica le entregan los zapatones para que protegen. Y de repente, por ejemplo, se les provee todos esos equipos y el trabajador o deja en su casa o no lo utiliza y ocurre un accidente en el trabajo. Yo creo que fue que ocurrió, no sé, que en una empresa, en una obra, donde un trabajador subió al rascacielos y cayó para abajo, no tenía su casco y tuvo fracturas en el cráneo y creo que en la columna también. Y mucho tiempo estuvo en IPS. En la tele y todo salió, no sé si vieron en el noticiero. ¿Lo vieron? Un trabajador, pues no recuerdo no de qué empresa. No, no, profe, yo no recuerdo. Bueno, lo que sí que es muy importante que utilicen los elementos de seguridad que la empresa les provee para evitar cualquier tipo de accidente laboral. Algunas empresas luego realizan capacitaciones
para poder utilizar dichos equipos. Luego tenemos equipos de trabajo. Equipos de trabajo son cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en la actividad laboral. Condiciones de trabajo, ¿qué es? Es cualquier característica del mismo que puedan tener una influencia significativa en la generación de riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. Quedan incluidas en esta definición las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo. La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles. Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente que influyan en la generación de los riesgos mencionados. Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su organización y ordenación que influyan en la magnitud de los riesgos a que éste esté expuesto o a que esté expuesto el trabajador. Sistema de gestión de riesgos laborales, que es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrir con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrolla. Las disposiciones vigentes de salud ocupacional previstas en el Código Laboral, la presente ley y la normativa que derive de la misma relacionada con la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y el mejoramiento de las condiciones de trabajo hacen parte del Sistema Nacional de Prevención de Riesgos Laborales. ¿Qué es salud ocupacional? En algunas empresas suelen tener una oficina de salud ocupacional que se encargan de la atención de los trabajadores. Se entenderán adelante como seguridad y salud en el trabajo, definida como aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas sus ocupaciones. El inciso K habla acerca del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Este sistema consiste en el desarrollo de un proceso lógico y etapas basadas en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de que de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. Si esto se aplicase tal cual aquí lo está describiendo, no vamos a tener ningún accidente de trabajo, sí, tal cual eh, lo realizan. Pero hay muchos, es más, algunas empresas ni siquiera tienen en cuenta la seguridad de sus trabajadores. No solamente son accidentes laborales, son aquellos eh, que trabajan en la altura, que manipulan energía eléctrica, sino también hay accidentes laborales, por ejemplo, cuando no tenemos nuestros elementos de trabajo acorde a nuestra estatura, o cuando los muebles
Bueno, estamos hablando acerca de los accidentes de trabajo. Ahí me quedé. Sí, profe. Bueno, es todo suceso repentino que sobrevenga por causa. Ah, estaba hablando de los muebles. Por ejemplo, mi escritorio, mi silla. Si es muy bajito y uso mi computadora, evidentemente voy a encurvar mi columna y por ende voy a tener algún problema con el correr del tiempo, ya sea una escoliosis o una lordosis o aquellas enfermedades que por una mala postura uno puede tener a lo largo de los años que esté trabajando, por no tener su escritorio conforme a su estatura o su silla conforme a sus condiciones físicas, o sea, tiene mucho que ver los mobiliarios que uno utiliza cuando, por ejemplo, es oficinista y no es acorde a su estatura, eso lesiona con el tiempo la columna vertebral. Bueno, accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, o sea, funcional en sus movimientos, o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Cuando, por ejemplo, si fue, por ejemplo, te caíste de la altura dentro de una empresa o dentro de una obra y afectó el movimiento de tu parte inferior, ¿verdad? Que son las piernas. Entonces, el trabajador realiza un juicio ¿para qué? Para solicitar una indemnización a la empresa para que les pague, ¿verdad? Por el accidente que tuvo durante su horario de trabajo. Si bien este es un juicio largo, tedioso, pero a la larga siempre el trabajador sale ganando, a no ser que, que se canse, ¿verdad? Y que negocie con la empresa. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa. O sea, se va a considerar accidente de trabajo. Por ejemplo, fuimos todas las empresas, un grupo de limpiadoras, nos subió todo el camioncito para repartirnos cada uno en la empresa donde vamos a limpiar y durante el camino sufrimos un accidente con ese colectivito. Entonces, eso lo que quiere decir esta parte es que se considera un accidente de trabajo. Accidente de trayecto o itinerario, o sea, que en el itinerario de tu traslado al lugar de trabajo. Es aquel que ocurre en el camino que debe recorrer el trabajador entre el lugar de trabajo y su residencia principal o secundaria, el lugar en el que suele tomar sus comidas o el lugar donde suele cobrar su remuneración. Eso se llama accidente en trayecto o durante su itinerario. Bueno, enfermedades profesionales. Una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral. Eso es considerado una enfermedad profesional. Por ejemplo, hay personas que trabajan en archivos donde se derivan todos los documentos, pero viejísimos, están todos apilonados y hay una persona que trabaja en el archivo que es una piecita, bueno, por decirlo de alguna forma, 2x2, donde hay humedad y aparte de la humedad hay lleno de documentos que le entró la humedad y que produce un olor que nosotros todos los días olemos. ¿Por qué? Porque estamos en esa oficina. Entonces, ¿qué pasa? No ocasiona daño a nivel pulmonar. Entonces, eso es, pero evidentemente no es que yo digo, no, esta enfermedad pulmonar es a consecuencia de mi lugar de trabajo. No, te examina neumólogos y una junta médica para poder establecer o corroborar que la enfermedad
que tuviste es a consecuencia del trabajo que estás haciendo. No es que yo digo nomás es una enfermedad profesional de mi lugar de trabajo, no. Porque eso se ve todo. No es que se invoca por invocar nomás, enfermedad profesional. Bueno, ahí terminamos la primera parte que habla acerca del objeto, la característica del sistema, los objetivos del sistema de prevención de riesgos laborales. Y ahora vamos a entrar en el ámbito de aplicación. O sea, ¿a quiénes le vamos a aplicar esta ley? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No, ninguna, profe. No, es un poco argel porque es todo ley, pero es una ley que nos va a servir a nosotros porque es una herramienta de trabajo, aparte de todas esas leyes que la profesora Lourdes les facilitó para que ustedes tengan a mano y puedan conocer, para que ustedes puedan defenderse. Entonces, esto es una ley más que tienen que tener. Bueno, ámbito de aplicación. La misma rige a las instituciones, entidades, reparticiones públicas de nivel nacional, departamental, municipal, departamental, repito otra vez, y nacional. O repetir 20. Las personas físicas o jurídicas que actúan en carácter de empleador en el territorio nacional, sean que las personas físicas a su servicio ejerzan alguna actividad laboral o profesional en relación de dependencia o de manera independiente. Saben que tenemos nosotros dos tipos de trabajo. El dependiente que depende de la empresa pública o privada, o el independiente que trabaja por cuenta propia, pero en servicio de, que es independiente, que son los famosos, por ejemplo, los deliveries tercerizados para enviar productos a gente que compran online, por ejemplo. Bueno, los trabajadores cuyas relaciones laborales se encuentran o se encuentren comprendidas dentro del Código Laboral, los trabajadores del sector público cuyas relaciones laborales se encuentran regidas por la Ley de la Función Pública. O sea, aquí tenemos, por ejemplo, esta ley, el Código Laboral, la Ley de la Función Pública y las personas físicas o jurídicas de manera independiente previstas que presten servicios o realicen una actividad laboral, sea esta remunerada o gratuita.